Capítulo 1017 de One Piece, Órdenes. Tenemos un pedido de portada de Kamisonaru, el cual pide un chimpancé armando el cuerpo de Buggy como si fuera un rompecabezas. Me gustó mucho esta portada porque me gusta mucho el diseño que tiene Buggy aquí. Pienso que Kamisonaru tenía otra cosa en mente, como que armara a este chimpancé el cuerpo de Buggy, simplemente el cuerpo de Buggy sin añadir ningún otro elemento. Pero en el dibujo vemos unas cajas y unas pelotas. No sé cómo lo entendió Eiichiro Oda, quizás las cajas tengan que ser removidas y las pelotas para que el chimpancé pueda terminar de armar el cuerpo de Buggy. Yo pensaba que estas cajas y que estas pelotas simplemente estaban pegadas al cuerpo de Buggy por la habilidad que tiene Buggy, pero podemos ver en su pie izquierdo que hay una especie de hoyo por el que sale su pierna, así que esto nos dice que el cuerpo de Buggy está traspasando estos objetos, estas pelotas y estas cajas. No sé muy bien cómo entendió Oda este pedido de portada, y siento que se esmeró mucho en este dibujo de Buggy como para hacer un pedido de portada. Me gustaría creer que Oda tiene pensado darle esta nueva apariencia a Buggy, me gustaría mucho, porque como dije, este diseño de Buggy me agrada bastante. Antes vimos un diseño de Buggy que era pues el mismo dentro de una especie de tela de tela gigante que lo hacía verse pues imponente, enorme, y quizás Oda se cansó y quiere introducir un diseño de Buggy diferente, y este pedido de portada de Kamisonaru fue la excusa perfecta para meter este nuevo Buggy, este nuevo diseño. Me gustaría creer eso porque realmente se ve muy bien. Me gusta mucho esta apariencia de Buggy como más apegado a lo que es él, un payaso, exagerando estos rasgos que son de fiesta, que tienen que ver con la fiesta, con las cajas, las sorpresas, las pelotas, todo esto. Realmente me gustaría volver a ver a Buggy después de lo que sucedió con la abolición de los Shichibukais y verlo de esta manera. Y un último aspecto que resalta, o del que me di cuenta, es el hecho de que Buggy tiene su sombrero fuera de su cabeza y podemos llegar a apreciar las coletas que salen de su sombrero. En una SBS Oda había revelado que estas coletas que salían de su sombrero eran su propio pelo, que lo tenía tan largo que podía sacarlo por su sombrero. De esta forma era que se daban estas coletas gigantes, pero en este dibujo podemos ver que no forman parte del cabello de Buggy, así que no sé si a Oda se le habrá olvidado el hecho de que dibujó esto, que dio una explicación a las coletas de este sombrero. Y además vemos que Buggy trae paliacate, lo cual dificultaría el hecho de que las coletas simplemente se desprendieran de su cuerpo como lo hace cualquier parte de su cuerpo. Quizás Oda no pensó en ninguno de estos detalles a la hora de dibujarlo, simplemente lo dibujó porque fue lo que se le ocurrió. A mí, insisto que me hubiese gustado, o me gustaría mucho, que Oda presentara este diseño como el nuevo diseño de Buggy, pues en capítulos posteriores. Bien, lo primero que me llama la atención evidentemente es la continuación o la confirmación de lo que vimos con este usuario de Smile de Briscola, que comió la Akuma no Mi artificial del gorila, y yo me preguntaba por qué seguía atacando a los samuráis si Tama ya le había dado un Kibidango. Y la respuesta la tenemos aquí, ya que para que el Kibidango funcione, pues Tama tiene que dar una orden primero, es decir, no basta con dar el Kibidango y que lo consuma esta bestia, sino que tiene que recibir una orden de Tama después de esto para que empiece a hacer efecto. Eso ya tiene más sentido y terminó por responder esta duda que tenía acerca de Briscola. Y podemos notar como todos los usuarios de Smile a los que Tama dio Kibidangos empiezan a obedecerla tras esta orden de Tama que vimos en un capítulo anterior, que no sabíamos de qué se trataba. Y pues ella se arma de valor y da una orden a todos los usuarios de fruta artificial de que apoyen la causa de los samuráis, la causa de la alianza. Y evidentemente, como todo Nigashima está lleno de usuarios gifters, pues empezaron a hacer un caos. Y vemos como todos estos gifters se vuelven a la causa de Tama, lo cual me gustó mucho porque son personajes que creo que le gustan mucho a Oda, diseños que Oda no le gustaría verlos muertos, así que esta decisión de hacerlos buenos me gustó mucho. Podemos ver un montón de gifters que ya habíamos visto, y lo que me alegra mucho de esta parte es que vemos a estos usuarios que son algo así como tipo insecto. Me gusta mucho el diseño de estos personajes, sobre todo el de este personaje principal que parece tener una especie de garras como de algún insecto, también tiene alas. No sé qué clase de insecto será la fruta que él consumió, ya que
La mantis también la pudimos ver en alguna viñeta de este capítulo, así que no creo que sea la fruta de la mantis. Sin embargo, me gusta mucho este diseño de este personaje y tiene un parecido con el Germa por esta pañoleta que trae en el cuello y este casco y estos audífonos que parecen ser casi exactamente como los trajes del rey del Germa. Quería volver a ver este personaje, pero no tenía ninguna esperanza. En este capítulo 1017 pues se nos revela que además de volver a aparecer, logró ser uno de los gifters a los que Tama logró reclutar. Me parece muy bien. Me imagino que estos gifters pues al final del arco terminarán ayudando a Onigashima, es decir a Wano, en la reconstrucción o como guardias o como soldados. También tenemos un usuario que está a la derecha de este personaje que también tiene los mismos rasgos en cuanto a su vestimenta, pero desconozco qué clase de fruta habrá consumido. Supongo que es un insecto. Estos tres personajes que aparecen en esta viñeta tienen Akuma no Mis artificiales de insectos, y a la izquierda vemos a otro usuario, de esta vez femenino, con una serie de látigos, también consumidora de una smile tipo insecto. Y lo que más me agradó de estos personajes que se vuelven de parte de la alianza fue volver a ver a Poker, uno de mis gifters favoritos. Lo vemos tomando acción en el escenario en el que Jinbei está peleando con Who is Who. Repito, es uno de mis diseños favoritos de gifters, y creo que también el de Oda, porque le da cierto protagonismo en este capítulo, ya que al encontrarse en el lugar en el que está Jinbei, pues él habla directamente de Jinbei con Jinbei y le dice que él se encargará y los otros gifters de pues esta multitud de gatos que conforman la banda de Who is Who. Vimos a esta banda pues molestando a Jinbei durante la batalla, disparándole o interviniendo, y Poker toma esta iniciativa de ser él el que encabece esta contraintervención. Y pues todo este asunto de los gifters es lo que me llama la atención en primera instancia. Después de ver un montón de viñetas de las peleas de los demás Mugiwaras, que pues tampoco revelan mucho, también podemos ver a Luffy rescatado por los piratas Heart, en el que están intentando sacarle el agua del cuerpo. Y finalmente continuamos con esta pelea de la cual yo espero mucho, la de Sanji contra Queen, y vemos a Queen convertido en su forma híbrida. Supongo yo que las formas híbridas de las personas que tienen una fruta del diablo Zoan pues son las más fuertes. Lo vimos con Rob Lucci, lo vimos con Kaido. Y además de esta forma híbrida nos presentan que nos confirman que Queen es un cyborg, algo pues que ya se había intuido. Y también se nos revela más de lo que yo quería saber de esta relación entre Yuji y Queen. Y al preguntarle a Sanji un poco sobre esta relación, pues Queen revela la existencia de este grupo llamado MATS, como Mad Scientist, como científicos locos. Supongo que era alguna unidad fuera de la ley de científicos. Supongo yo que estaba conformada por Yuji, por Queen y quizás por César Clown, ya que tiene todo el aspecto de ser un científico loco. Me pregunto quién más estaría en esa unidad. No quiero pensar que Vegapunk, porque Vegapunk me parece un personaje un poco más responsable, un poco menos loco, por así decirlo. Y todos los científicos que nombré pues sí tienen esta característica de poder pertenecer a este equipo de MAD. Y después volvemos con Chopper, y yo pensé que nos mostraría una nueva forma del Monster Point, y vemos que fue la misma, solamente que duró más. Al parecer duró un poco más en este estado, en esta forma. Y vemos las consecuencias de las cuales habló César, y esta consecuencia es una que afecta a su cuerpo, lo vuelve aún más pequeño de lo que ya era, lo vuelve tan pequeño como para caber en ambas manos. Y por supuesto pues es un diseño muy adorable que muchos van a amar. Me pregunto por qué Oda habrá elegido esto como una consecuencia de la nueva modificación de la Rumble Ball, porque yo recuerdo que Oda había dicho que no le parecía que Chopper fuera pues la mascota del grupo, que las mascotas del grupo en los animes y en las series pues tienen esa tendencia de ser pequeños y adorables, y si Oda pues no quería que Chopper fuera tomado como la mascota, no veo por qué ahora lo vuelve muchísimo más adorable en esta nueva forma, que por cierto se llama Baby Gigi, una mezcla de bebé y anciano, o bebé y abuelo. Y lo vemos efectivamente hablándole a Tristán, o no sé si a Miyagi, le habla de jovencito, como lo harían las personas mayores. Desconozco por qué esta combinación de bebé y esta combinación de abuelo.
Lo de bebé se entiende por la apariencia, pero lo de abuelo no logro descifrar por qué podría ser que Oda metió esto en esta transformación de Chopper pequeño, la que recuerda mucho a Luffy después de utilizar el guiazado o la tercera marcha, que se vuelve Luffy Chibi. Seguramente lo volveremos a ver en su estado natural, normal, no sin antes hacer algunas viñetas de humor con este nuevo cuerpo. Y sobre lo que están hablando Tristan, Chopper y el Dr. Miyagi es acerca de suministrarle a Zoro una especie de curación, una especie de remedio que lo va a sanar, pero que la consecuencia directa pues va a ser que sienta mucho dolor y mucho cansancio, como lo que pasó en Thriller Bark. Supongo yo que es parecido a esto. Evidentemente Zoro va a preferir ser útil, como lo mencionó, ser útil y ayudar, recibiendo esta nueva curación de la isla de Zou, a costa de pues esta consecuencia que seguramente veremos en el futuro. Y como es algo que ya habíamos visto anteriormente, como dije en el arco de Thriller Bark, me pregunto qué tan fuerte o hasta dónde lo llevará Oda, ya que pues estamos en Wano, una saga totalmente diferente, con Mugiwaras más entrenados, totalmente evolucionados, y evidentemente pues el cansancio que sintió en Thriller Bark pues creo que ahora lo podría soportar. Así que Oda tiene que subir el nivel de esta consecuencia, de esta medicina que le va a administrar Miyagi, y me pregunto qué tan fuerte será esta consecuencia pues en el futuro. Finalmente pasamos con lo que yo considero que es lo más interesante, y quizás lo más interesante del capítulo, que es la revelación de este personaje Who is Who. Primeramente lo vemos desenvainar una espada que es excesivamente corta para lo que es la vaina de esta espada. No esperaba que tuviera una espada tan pequeña, porque en el anterior capítulo lo vimos usar una espada pues mucho más larga. No sé si se trata de la misma espada recortada o si es otra espada, pero esta pequeña espada pues al parecer es lo suficientemente fuerte como para no necesitar una grande, aunque como dije lo vimos utilizar una espada grande, de gran tamaño. Y me preguntaba por sus habilidades y por su forma de pelear, por sus técnicas, y aquí se revela todo esto. Nos revelan que usa el Rokushiki, esta serie de técnicas empleadas por el gobierno, que en realidad pues son variantes de estas. Me gustó mucho esta parte porque nunca hubiese imaginado que tuviese algo que ver este personaje con el gobierno mundial. Era imposible intuir que este personaje pertenecería al gobierno mundial, más específicamente al Cyberpol. Creo que nadie se lo vio venir y eso es algo que impresionó mucho. Habla también de Rob Lucci, de cómo se le comparaban a ambos, y me pregunto por qué Oda ha decidido crear este personaje tan parecido a Rob Lucci en sus ataques, en su diseño. Es como volver a repetir. Yo sé que a Oda le gusta mucho repetir sagas, repetir conceptos como lo que es el casino. Hay conceptos de los que Oda no se cansa y quiere volver a ver y los repite, pero me pregunto por qué tan específicamente este concepto del miembro del gobierno que tiene una Akuma no Mi, tipo Zoan, modelo gato. Es muy parecido a lo que pasó en Enies Lobby. También habla de Rob Lucci como si fuese un genio. No sé si se sigue considerando o lo sigue considerando como un genio Who is Who a Rob Lucci, ya que esto significaría que Rob Lucci sigue por encima de este personaje Who is Who, lo que decepcionaría un poco porque yo pensaba que era el más fuerte de los Tobiropo, o si está hablando pues específicamente del pasado y ahora resulta que Who is Who pues es más fuerte que Rob Lucci. En teoría por su fruta debería de ser así. Me pregunto a qué número del Cyberpol habrá pertenecido Who is Who, sea un número más alto o sea un número más bajo. No nos lo revela, lo que me hubiese gustado que nos dijeran, pero lo que sí nos revelan es que estuvo en Impel Down por este fracaso que fue lo más impactante del capítulo, esta revelación acerca de la razón por la que estuvo en Impel Down. Y acerca de Impel Down me pregunto cómo habrá salido, si habrá sido en la fuga que se dio previo a Marineford, o si lo sacaron antes o después de esto. Y la gran revelación gira en torno a la Akuma no Mi, la que él estaba custodiando, esta fruta que en este capítulo se le da un valor increíble, que no creí que se le daría. La marina custodiando la Gomu Gomu, vemos que terminó en manos de Shanks. Me pregunto si fue Shanks o alguno de sus hombres quien intervino para robársela a la marina. Me pregunto si habrá sido otra persona que se la robó y después terminó en manos de Shanks. Creo que fue directamente la banda de Akagami, porque para ser un barco del gobierno
siendo también custodiado como lo describe Who is Who, y siendo Who is Who pues un personaje tan fuerte, pienso yo que deberían de tener un nivel muy alto las personas que lo robaron, y coincide pues con la banda de Akagami y con sus miembros. Y aquí la pregunta más importante es: ¿por qué es tan importante la Gomu Gomu? ¿Cómo es que le dan un valor tan alto en el gobierno? ¿Qué es lo que desconocemos de esta fruta? Porque a simple vista simplemente te convierte en un hombre de goma, no tiene ninguna otra utilidad más que para las batallas. No es como la fruta de Lo, la fruta OP, ya que esta pues al tener este valor de poder regresarle la vida eterna o darle la vida eterna a una persona, pues indudablemente es muy valiosa. Aquí sí se nos revela por qué tiene este valor tan alto, pero la Gomu Gomu pues no logro pensar en una razón por la que sea tan importante. Pienso yo que tiene que ver con alguna especie de abrir algún candado, de abrir algún sello, de manejar inclusive las armas ancestrales, ya que el cuerpo del consumidor de la Gomu Gomu pues lo convierte en goma, y quizás se necesite un cuerpo efectivamente de goma para poder pilotear alguno de las armas ancestrales, o abrir alguna especie de sello, de candado que se encuentre enterrado por ahí o protegido por el gobierno mundial. Es la utilidad que yo le podría dar, la importancia que yo le podría dar, que sirva como una especie de llave al poder utilizar tu cuerpo para abrir o para poder manejar alguna otra cosa, algo que fuese imposible para alguna persona normal que no ha consumido fruta. No me imagino un motivo como el que esa fruta pues tenga algún poder escondido que diste totalmente de ser de la goma. Tampoco me imagino esta fruta perteneciendo a Roger o a Joy Boy, ya que sí sería importante en el tema histórico, pero no en un tema funcional, que es lo que le interesa al gobierno, la funcionalidad. Es decir, al gobierno no le importa si Roger tuvo la Gomu Gomu o se la tuvo Joy Boy. Lo que le interesa es la funcionalidad, como en el caso de la OP, que es darle la vida eterna. Así que me pregunto, y me da mucha curiosidad, yo creo que a todos, el motivo de por qué el gobierno estaba resguardando esta Akuma no Mi. Y es uno de esos misterios que se van a revelar muchísimo después, pienso yo. Me gustaría demasiado que en el próximo capítulo siguiera esta charla acerca de la Gomu Gomu y revelaran, quizás no todo el motivo directamente, pero por lo menos una pista que nos haga especular un poco más sobre esta importancia. Realmente me gustaría seguir viendo esta plática tan interesante, que yo creo que es la plática más interesante que han tenido dos personajes en Onigashima, y pues no queda otra cosa más que esperar al siguiente capítulo.